más difícil. Dicho esto, y sin enrollarnos mucho más, vamos a contar ahora mismo, tenemos a Gustavo Martínez, profesor universitario en finanzas. Y buenas tardes, Gustavo, ¿te tenemos por aquí? Vamos a ver si podemos conectar. Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bueno, dato impactante, ¿no? La reacción del mercado parece un día, no sé cómo vamos a cerrar, pero bueno, parece en principio un día feo, de inflación por encima de lo esperado. Personalmente he comentado ahora mismo que me preocupa sobre todo la inflación subyacente intermensual de ese 0,6. A ti en general, ¿qué te ha parecido el dato? ¿Cómo lo has visto desde ahí? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Javier, por invitarme al programa Negocios TV. Hombre, yo lo he recibido con cierta sorpresa. Como sabes, me he pronunciado más de una vez, soy optimista en cuanto a la desinflación, ¿no? Creo que estamos entrando en un proceso de desinflación. Si bien es lento, no creo que porque los procesos de inflación y desinflación son lentos, máxime cuando, pues cuando has inyectado tanta masa monetaria en el sistema, ¿no? Yo lo he cogido con sorpresa, pero también con cierta precaución, ¿no? Porque lo que tú has comentado antes, ¿no? Los drivers fundamentales están empezando a controlarse, ¿no? Es decir, hemos visto y estamos viendo los precios de la energía principales cómo han caído el petróleo, han caído los carburantes también y han caído los precios de la energía en términos generales, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba era, desde el principio, digo, si sale un mal dato de inflación es por culpa de lo que va a ser, es decir, por culpa de la vivienda. Y efectivamente, luego cuando me he parado a bucear en los datos, que es lo primero que he hecho es meterme en la página del CPI de Estados Unidos y ver minuciosamente los datos antes de ponerme, bueno, pues de pensar, porque es lo único que te puede impulsar un dato de estos, ¿no? Ya sabes, ya estás viendo los precios de las commodities, cómo vienen corrigiendo estos meses anteriores, ¿no? O sea, no hay otro. Sabemos que la inflación subyacente, como bien apuntas, Javier, es la que nos debe de preocupar y se ha disparado un 0,6%, que supone un 6,4, 6,5%, lo cual es bastante, ¿no? Pero si uno se para a analizar los datos y a bucear en ellos, pues se da cuenta de que realmente lo que ha hecho que se dispare es el OER, ¿no? Es el Owner Equivalent Rent, es decir, la renta equivalente del propietario, traducido al castellano, que no es otra cosa que, digamos, que una encuesta que se hace a cada propietario de vivienda en la que se le pregunta por cuánto estaría dispuesto a alquilar su vivienda en caso de que, bueno, pues de que viviera en ella, o cuánto le costaría a esa persona vivir en esa vivienda, por cuánto la alquilaría, incluido gastos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto no deja de ser una encuesta que es bastante subjetiva en una economía donde la percepción de crisis está en los medios nada más. Estamos hablando de una economía donde hay pleno empleo, los salarios han subido bastantes y si bien la inflación está afectado, la economía real todavía no se ha resentido lo suficiente y los tipos de interés apenas se han notado y llevan un delay o un retraso de unos cuantos meses. Con lo cual, es prácticamente imposible que los propietarios de vivienda noten que sus viviendas están cayendo de precio, a pesar de que sí que están cayendo de precio. Porque los 2 últimos meses o 3 últimos meses se están avisando en distintos portales americanos donde se está viendo que efectivamente la vivienda está empezando a caer de precio, con un 5, un 6%, que ya empiezan a ser caídas importantes. De hecho, hoy la CNBC ha colgado un artículo en el cual se veía una de las mayores caídas no vistas desde el año 2011 en el precio de la vivienda. Eso es desinflación, pero no ahora, sino desinflación en cuanto la percepción de los propietarios de la vivienda llegue a su mente, ¿no? Y lo asimilen, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que olvidar que tenemos que ser minuciosos a la hora de interpretar los datos y saber que el CPI, o el índice de precios al consumidor americano, igual que aquí en España, igual que el resto de países, son encuestas, ¿vale? Y bueno, y algunas encuestas pues tardan en materializarse en la economía real. ¿De acuerdo, Javier? Muchas gracias, Gustavo. ¿Crees que claro, viendo esto que me has comentado, yo de hecho también vi un informe de Redfin en Estados Unidos. Aquí en España todavía parece que se nota ligeramente, a lo mejor en portales como Idealista, que podemos empezar, no en el alquiler ni mucho menos, pero en el precio de vivienda, a lo mejor en compra, a lo mejor ligeras bajadas, ¿no? Pero ahí en Estados Unidos sí que es verdad que se ha publicado esos informes de Redfin donde se muestra que, bueno, que ya empieza tanto a tardar los meses de vender una vivienda, que antes se vendían más rápidos,
como el inventario de nuevas casas y de casas existentes subir, y también el precio poco a poco ir disminuyendo, sobre todo en estos portales o en las últimas transacciones cruzadas. ¿Crees de todas formas? Claro, esto no lo vemos reflejado todavía, como bien dices, en el CPI, ¿no? Porque al final que lo veamos ahí es para verlo luego en los alquileres, pues todavía es tardío, ¿no? Y que eso haga efecto. Más o menos creo que con unos 18 meses. ¿Crees que esta será una de las razones que luego puedan hacer que a futuro, yo que sé, para finales de 2022, principios de 2023, podamos ir notando a lo mejor una cierta mejoría en estos datos, entonces? Desde luego. De hecho, la inflación principal ha caído. Hemos pasado de 9,1 al 8,5 al 8,3, creo recordar, el último dato, no recuerdo ahora, la inflación general, ¿no? Es verdad que se mide interanual y por tanto es mes a mes y hay un cambio de base, pero realmente lo que tenemos que pensar es que si los precios de la energía están, el problema, bueno, voy por partes, si los precios de la energía están controlados, tenemos que centrarnos en qué está pasando con el owner equivalent rate. Es decir, qué está pasando con la vivienda. Ya sabemos que la vivienda tarda en llegar, los precios primero caen en los mercados, luego llega la economía real y por último afecta a la vivienda y es un proceso lento, no es como el Standard & Poor's 500 que te cae un 3% hoy. La vivienda es un proceso que es un ajuste que se va haciendo lento. Como bien has apuntado, Javier, la batuta ahora está en mano del demandante de vivienda, del que compra, no del que vende. El que vende sabe, empiezan a entrar las prisas, pero el que compra dice, bueno, me voy a esperar porque la FED está subiendo los tipos al 3 o al 4%, las hipotecas se van a encarecer y la demanda va a caer, ¿no? Entonces dice, yo, si te compro hoy, te voy a comprar con un 10%, un 15% de descuento. Y el oferente tiene que aceptar. También los trabajos de los intermediarios, de las inmobiliarias, que van concienciando a los vendedores de que los máximos ya los hemos visto, ¿no? Y que hay un punto de inflexión y que ese punto de inflexión son las subidas de tipos de interés, que son las que marcan los precios finales de todos los bienes, ¿no? Y ya sabemos que los tipos de interés son la inversa de los precios, ¿no? Entonces, para mí el foco está ahí ahora mismo. Ahora, lo que sí que, Javier, no podemos perder de vista y puede ser preocupante es que se nos dispara el petróleo ahora. Si se dispara el petróleo ahora y la vivienda no la tenemos controlada, pues nos vamos a ir a una inflación de un 10 o un 11%. Y eso es con lo que está jugando la FED. Yo no creo que la FED vaya a ser tremendamente hawkish porque tampoco se lo puede permitir. Y además, porque yo creo que la FED juega con cartas marcadas, ¿no? Y en un escenario que es súper cómodo para él. Habla la gente, ¿no? Dice, no, es que la FED va a tener que provocar una crisis para cargarse la inflación. Pero ¿para qué va a querer cargarse la inflación la FED? Si está exportando toda la deuda que tienen los Estados Unidos vía apreciación del dólar contra el resto de majors o de las principales divisas. Quizás alguien me podría decir, oye, eso es un escenario muy peligroso porque se está depreciando las divisas de los emergentes. Con lo cual, ahí sí que tenemos unos problemas potenciales de crecimiento brutales, como puede estar pasando con el yen o con el yuan, que está cayendo un 9, y no tanto ya contra el euro, ¿no? Entonces, ahí sí que podríamos entrar en debatir que podemos tener problemas de crecimiento. Pero la realidad es que hoy por hoy, yo creo que en cierta manera la FED está actuando bien, está haciendo las cosas bien. Creo que tiene el partido ciertamente controlado y que está jugando con los tiempos y haciendo continua injerencia al mercado. Hoy soy hawkish, mañana soy dovish, voy controlando la curva de tipos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el mayor miedo, yo también tengo ese mayor miedo, ¿no? De como vimos a lo mejor en la época de los 70. De hecho, tengo un gráfico, a ver si puedo ponerlo por pantalla. Creo que lo tengo por aquí. Sí, mira, la época entre los 70 y los 80, ¿no? Que vimos ese primer shock inflacionario, sí, se empiezan a subir tipos, consigues luego que el CPI se baje al 5, no consigue nunca reducir del 5, se mantiene ahí, y luego tenemos el segundo, que es todavía peor. A mí personalmente me preocupa este panorama, o sea, me preocupa, todavía obviamente ese tightening, un dólar fuerte, las subidas de tipos que han sido muy rápidas, que todavía no las estamos notando en la economía, pero van a acabar haciendo que esto vaya, y ese dólar fuerte también va a acabar haciendo que todo esto desacelere, ¿no? Pero... Perdona, Javier. ¿El riesgo potencial de esto lo consideras? Que a lo mejor entremos en un nuevo régimen, a lo mejor una nueva década, donde no tengamos esa desinflación que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? Y ese crecimiento tan grande. Sin lugar a dudas, por supuesto que es un escenario que es plausible, ¿no? Yo me lo he planteado. Digo, ¿y si estamos en la década de los 70, donde se está generando inflación, jugando un poco al tran-tran, luego cierta desinflación, para que luego ya la inflación termine de dispararse y necesites un Volcker que te suba los tipos de interés al 20%.
Lo que pasa es que yo creo que las fuerzas deflacionarias hoy en día son bastante más fuertes que las que eran en la década de los 70. Yo juego mucho con eso porque, bueno, juego no, mi sentido común me dice que cada día que pasa es deflación, ¿vale? Es decir, tú piensas que ahora mismo la FED está actuando, ya la FED ya no está generando inflación, ¿vale? La FED ahora mismo está vendiendo bonos a corto plazo a cambio de reservas y más adelante de depósitos. Es decir, de alguna manera está drenando de liquidez del sistema vía reducción de la base monetaria, vía reducción de la oferta monetaria. Pero es que además está subiendo los tipos de interés. Es decir, la FED, que es, digamos, quien manda, ¿no? El monopolista de la moneda fiat, está apreciando el dólar, ¿no? Si a eso le añadimos que vivimos en un mundo cada vez más globalizado y eso es deflacionario y que la tecnología sigue avanzando y que dentro de poco vamos a tener el iPhone 15, hemos tenido ahora recientemente el iPhone 14 y tal, y es tremendamente deflacionaria, el simple hecho de que la FED mantenga los tipos al 3,5 y busque un equilibrio en reducir su balance de una manera sensata, es decir, porque realmente no está reduciendo el balance con las repos inversas, porque lo que está haciendo son recompras, ¿no? Es decir, está alquilando esos bonos para luego volver a meterlos al balance, pero están venciendo, ¿vale? Porque los bonos tienen un plazo de vencimiento y una duración. Entonces, si la FED realmente está intentando controlar que la inflación no se le escape, por eso el oro no sube, entonces creo que el escenario es bastante diferente al que tuvimos y al que vivimos en la década de los 70, ¿no? Pero sí es sensato pensar que podemos entrar en un terreno parecido, ¿no? Genial, pues me quedo con estos apuntes. Y por último, Gustavo, te quería preguntar sobre la situación de Europa. ¿Cómo ves Europa? Hemos comentado Estados Unidos que, bueno, en ese posicionamiento de que la Reserva Federal ya de por sí empezó a subir tipos antes que el Banco Central Europeo, de que tiene un dólar fuerte ahora mismo y de que va exportando esa inflación, ¿no? Como bien has comentado. Entonces, claro, a Europa que nos queda, ¿no? Como ciudadanos europeos, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo muy mal, Javier. Igual que veo muy bien a Estados Unidos, perfectamente situado, me he mojado ya, creo que es complicado derribar al Standard & Poor's 500. De hecho, si te coges algunas de las compañías que más ponderan, pues incluso las podemos ver que están entre PER 10, PER 15, ¿no? Y eso es muy atractivo, ¿no? O sea, al final, invertir en las 500 empresas más importantes del mundo, pues es muy atractivo a largo plazo, ¿no? Entonces, es difícil derribar al Standard & Poor's 500. Tienes que poner algo más encima de la mesa. Yo creo que hemos visto los mínimos este año y tienes que poner algo más, algo que pase algo, ¿no? Es decir, que haya un cierto descontrol. Yo creo que Estados Unidos tiene la situación controlada. Llámame loco si quieres saber, pero no sé. No, aquí hay todo tipo de tesis. Nadie tampoco se esperaba que llegase una pandemia y al año siguiente tuviésemos esta guerra, esta inflación, etc. No, pero es que veo a la FED un organismo muy inteligente que sabe perfectamente, o sea, que no la veo dejando las cosas al azar, creo que tiene las cosas muy atadas. Sin embargo, Europa lo veo completamente lo contrario, o sea, Europa es un desastre en todos los sentidos y tenemos un problema grave. No sé cómo vamos a salir de él. El problema que tenemos aquí no es tanto de shock de demanda, más bien un shock de oferta, ¿no? Porque, bueno, si bien vemos que en Estados Unidos, pues las quantitative easing que nos han llevado a 21 trillones de dólares, pues eso sí que realmente ha provocado un exceso de demanda por encima de la oferta. Aquí sí que hay ciertos drivers que son claramente déficits de oferta, ¿no? Como los precios de la energía. Pero es que, además, nosotros es que estamos vendidos a un dictador, ¿no? Estamos vendidos a Rusia, ¿no? Entonces, todas las inflaciones o todas las, digamos, las multas que hemos puesto a Rusia nos las estamos poniendo a nosotros mismos, ¿no? Porque Alemania tiene un claro problema, ¿no? de gas y mientras que no solucionemos eso no vamos a poder corregir la inflación en Europa. Sabedores de ello, pues los europeos, el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés, va por detrás de la curva, ¿no? Pero no tiene otra. No puede hacer otra cosa porque, fíjate, el bono italiano está cotizando un 4% ya. Que por otro lado el Banco Central Europeo pues estará intentando comprar bonos en secundario o al menos haciendo llamadas a salas de tesorería con el objetivo de que piensen que se está comprando esos bonos, ¿no? Para mantener esas TIRs entre el 4 y el 5%, porque una TIR del 6% es, como ya vivimos en el año 2008, 6-7% es rescate.
¿vale? Y rescate, ya sabéis lo que viene. Rescate, hay que deshacerse del populismo, hay que deshacerse del socialismo, vienen las revueltas, etc., etc. O sea, vienen los problemas, ¿no? Entonces, para mí Europa no soy nada optimista con Europa, Javier. O sea, dentro de mi panorama objetivo, porque yo intento abstraerme de todo lo que... Si te metes en Twitter, el mundo se acaba todos los días, ¿vale? Javier, eso tenemos que partir de la base de que eso es así. ¿Por qué? Porque vender sensacionalismo es lucrativo, ¿no? Y además es que cualquier programa rosa pues es sensacionalista, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es muy fácil vender sensacionalismo y es más difícil vender que las cosas van bien, ¿no? Pero es que aparte, además, decir que algo todo se va al garete, pues digamos que no requiere de muchos recursos. Es decir, todo se va al garete y obtienes 10 likes, ¿vale? No tienes que explicar absolutamente nada, sino que todo se va al garete. Entonces, a mí, yo como me mantengo aséptico y prefiero hacer un análisis que son sensatos, pues veo que Estados Unidos va a una velocidad que no tiene absolutamente nada que ver con la velocidad a la que va el resto del mundo, porque no solamente Europa, es que también tenemos los emergentes que están sufriendo muchísimo con un dólar tan fuerte, porque están continuamente importando inflación, ¿no? Y bueno, pues nada, habrá que aprovechar la volatilidad y los miedos escénicos para comprar barato. Sin embargo, yo no veo lucha por liquidez ahora mismo, en absoluto. Es verdad que la curva de tipos está permanentemente invertida últimamente, pero es normal, o sea, está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, la curva de tipos a largo plazo está poniendo un cap de tipos de interés al 3,5% de 70 y a corto plazo está descontando subidas masivas de la Fed, con lo cual eso no nos está indicando en absoluto que haya crisis de liquidez. Es decir, para que hubiera crisis de liquidez tendremos que tener la curva de tipos a corto plazo mucho más tensionada al alza. Es decir, que la demanda de liquidez fuera tan alta que los tipos subieran mucho, ¿vale? O al menos, como mínimo, tendremos que irnos a otras cosas que no sean la curva de tipos o el Treasury de 10 años americano, como buscar qué está pasando con la curva de bonos de alta calidad, etcétera, etcétera, con otro tipo de curvas, ¿no? Pero en general, yo no estoy preocupado por la inversión de curva de tipos de interés y sí estoy preocupado por el problema de oferta y de dependencia que tenemos energética en Europa. ¿Vale? Pues nos quedamos con este mensaje, Gustavo, una perspectiva fuerte para Estados Unidos, mientras que una perspectiva bastante mala para el panorama europeo, ¿no? Oye, ha sido un placer, muchas gracias por tu tiempo y que tengas una muy buena noche. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros, Javier, un abrazo.